Bueno, muy buenas tardes, señores de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, nuevos y nuevas colegas. Primero, un honor tener la posibilidad, el privilegio de estar aquí esta tarde para compartir con ustedes pues esta importante ocasión de culminar todo un esfuerzo, primero en la carrera y luego entiendo que tuvieron que hacer examen de incorporación, ¿verdad? Sí. Lo cual ha sido también un esfuerzo adicional que antes los que nos graduamos ya hace bastantes años no teníamos que pasar por ese doble esfuerzo para poder finalmente llegar a la condición de asociado en el Colegio de Abogados. Así que ante todo quisiera felicitarlos y unirme a la celebración que hoy están viviendo en esta ceremonia que seguramente también van a poder celebrarlo con todos sus familiares. Bien, se me ha solicitado dar unas palabras de motivación. Luego me dijeron que hablara sobre algún tema libre, de escogencia libre, que tuviera que ver, eso sí, con el tema de la ética profesional. Así que, lo que he querido compartir con ustedes hoy día es algo que ciertamente implica algún concepto general sobre el tema de la ética en el ejercicio profesional del derecho, pero inmediatamente ligarlo a mi problema de barbarie especializada y que me dedico día y noche al tema tributario. Ya casi que el resto del derecho, salvo en lo que tenga que ver con tributario, se me ha ido olvidando. De tal manera que voy a tratar de ligar un poco y casualmente en esta materia particular, ese tema de la relación entre moral y derecho, ética y derecho, está bastante en boga, como espero ilustrarlo brevemente. Tal vez una primera pregunta que deberíamos hacernos es si el tema de la ética en el ejercicio profesional, cómo se relaciona con la ética y la moral en general de cada uno de nosotros. Obviamente me parece que pretender dar un discurso sobre ética personal, sobre ética moral, no es del caso en este momento. Y de hecho me da la impresión de que hay algunas diferencias entre lo que es la ética profesional y la ética en general. Obviamente el mero hecho de recibir un título de abogado, el mero hecho de estar facultado para ejercer una serie de posiciones de responsabilidad, de tener fe pública en el caso de los notarios, de asumir la responsabilidad de defender intereses de personas no versadas en el derecho, de tener que definir si se tiene una función jurisdiccional, conflictos, de la mejor manera y apegados al derecho. Todo eso evidentemente presupondría unos comportamientos éticos en lo personal, por lo menos dignos, es decir, sin entrar a pontificar en aspectos de la moral de cada cual. Pero sí me parece que el tema de la ética profesional o la ética en el derecho nos lleva a plantearnos si es una ética que yo podría plantear la disyuntiva en términos de si es una ética de máximos o una ética de mínimos. Porque, por ejemplo, la disyuntiva que se puede plantear ahí es si desde el punto de vista del ejercicio profesional la ética se circunscribe a mantenerse dentro de los límites del derecho y no transgredirlos, no abusar del derecho. Y uno podría decir, bueno, la ética profesional implica realizar o desarrollar toda la actividad profesional dentro de los confines, dentro de los límites del derecho, obviamente en un espíritu de buena fe, sin tener la pretensión de violentar, de defraudar, de abusar de los confines del ordenamiento jurídico. Y a mí me da la impresión que la ética profesional hay que verla desde ese punto de vista, porque según el sombrero que tomemos o que usemos en el ejercicio profesional, por ejemplo, no es lo mismo
cuando uno le corresponde defender a un cliente que tiene sus propios intereses privados, legítimos, que cuando se adopta el sombrero del juzgador, que debe buscar una aplicación objetiva del derecho bajo principios de imparcialidad, o incluso los funcionarios administrativos. Digamos, en la materia tributaria siempre hay una tensión muy fuerte entre el ciudadano y la administración, y hay una tendencia a que la administración se olvide de su función de imparcialidad, de aplicador de la ley, no de portadora de intereses propios, sino más bien de fiduciaria de intereses generales, y pierde un poco la objetividad en aras de defender un supuesto fin fiscal que puede violentar derechos y garantías de los ciudadanos en su condición de contribuyentes. Entonces, según el sombrero que se tenga en el ejercicio profesional, el punto de vista cambia. Sin embargo, aún en el caso en que lo que se está haciendo es defendiendo los intereses particulares en la relación cliente-abogado, me parece que esta ética de mínimos exige mantenerse dentro de los confines de la legalidad. Desde ese punto de vista, me parece también que la ética profesional es una ética de la especialidad, es decir, al tener el título de abogado, uno podría decir, pues es el punto final de un esfuerzo de estudio de la materia, y de aquí en adelante pues ya sigo sin tener que volver a los libros o al estudio. Y evidentemente eso no hay nada más alejado de la realidad si realmente queremos mantenernos dentro de una ética profesional. La verdadera ética profesional tiene que ver con el estudio continuo, permanente, tesonero, porque el derecho cambia, el derecho innova, el derecho se aplica, y cada vez que se aplica genera precedentes que hay que conocer. El derecho nos permite tener el conocimiento de las buenas prácticas, no solo en el país, sino a nivel internacional en materia jurídica, buenas prácticas que podamos eventualmente contrastar contra el estado del ordenamiento, y entonces ejercer una función de búsqueda de mejora de ese ordenamiento jurídico, donde el conocimiento debe ser aplicado en ese sentido para el cambio, la reforma del derecho y no solo de su aplicación. Pero en fin, hay una ética del conocimiento, una ética de no pretender andar por la vida ejerciendo la profesión olvidándose del estudio, del conocimiento. Desde ese punto de vista, una de las cuestiones que cabe plantearse es si es parte de la ética profesional hacer o soportar más de lo que el derecho manda, o bien no hacer incluso eventualmente lo que el derecho manda. Son dos extremos que pueden plantear verdaderas disyuntivas. Para ilustrarlo un poco con la materia tributaria y, digamos, tendencias no solo nacionales, incluso internacionales que se están desarrollando en este campo. Resulta que pues hace pocos años surge una preocupación generalizada en el mundo por el hecho de que grupos multinacionales venían tributando muy poco a nivel internacional, y para ello lo hacían o lo lograban aprovechando tanto los instrumentos de derecho tributario internacional que se centran en los llamados convenios para evitar la doble imposición internacional. Costa Rica tiene pocos, tiene en vigencia prácticamente solo dos, que es el de España y el de Alemania, pero muchos países tienen redes más amplias de convenios de doble imposición, y bueno, a través del uso o el abuso eventualmente de estos convenios, muchas de estas empresas transnacionales pues han logrado reducir su tributación al mínimo, y no solo aprovechando instrumentos de derecho tributario internacional, sino también
aprovechándose de las características de las legislaciones domésticas de los distintos países y de las relaciones entre esas legislaciones domésticas que permiten eventualmente encontrar vacíos donde se puedan refugiar para pagar menos. Y bueno, eso genera una preocupación en distintos países, se hace un tema de orden público, por ejemplo, en Gran Bretaña, y hay debates en el Parlamento inglés, etcétera, y en el resto de la Unión Europea, y rápidamente interviene la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Internacional, y pone sobre la mesa un proyecto que se conoce como BEPS, en inglés, Base Erosion and Profit Shifting Project. Es un proyecto orientado a evitar la erosión de las bases imponibles y de la desviación de utilidades de países donde hay tributación significativa, países de baja o nula tributación. Y bueno, y este proyecto BEPS le declara la guerra, bueno, a través del diseño de 15 acciones que se estudian, se discuten a nivel internacional y que finalmente ya en el 2015 se aprueban reportes para cada una de estas acciones, los reportes finales de las acciones, donde aparecen recomendaciones tanto para reformar los convenios para evitar la doble imposición, incluso se propone la idea de hacer un solo convenio multilateral, adhesivo, que venga a reformar automáticamente todos los convenios de doble imposición, y también una serie de recomendaciones de reforma para las legislaciones domésticas. Pero les decía que en ese proyecto se declara la guerra, por decirlo así, a lo que denomina la propia OCDE planificación fiscal agresiva. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué significa planificación fiscal agresiva? Y uno leyendo un poquito, bueno, muchos autores se quejan de su imprecisión, ¿verdad? Y entonces ahí en ese concepto se nos cruza este tema que les planteaba. Se considera planificación fiscal agresiva un comportamiento que desde el punto de vista del derecho o del cruce de los ordenamientos jurídicos a nivel internacional se mantiene entre los confines del derecho, o deberíamos llamar únicamente planificación fiscal agresiva aquella en que nos salimos y nos ubicamos en una posición de infracción del derecho. Y bueno, esto ha provocado una discusión importante. Si uno pues lee con detenimiento el proyecto BEPS y las referencias que hay a este concepto de planificación fiscal agresiva, rápidamente cae en cuenta que se refiere tanto a comportamientos legales, es decir, comportamientos que se hacen de acuerdo con la ley, pero que generan una situación de muy baja contribución en el pago de impuestos. Y entonces, en las discusiones que se generan, por ejemplo, en el Parlamento inglés, se dice, podrá ser legal, pero no es moral. Y entonces la gran pregunta es, ¿deben las personas pagar impuestos de acuerdo con la moral? Y en eso entenderíamos algo que va más allá del derecho, ¿verdad? Es una idea de justicia más general, aunque no esté positivizada, por decirlo de alguna forma. O, por el contrario, debemos pagar impuestos solo de acuerdo con lo que la ley establece. Con solo ver los planteamientos de las BEPS, caemos en cuenta que muchas son reformas a las legislaciones, son recomendaciones de reforma. Con lo cual, lo que se nos está diciendo es, hay cosas que hoy día son legales, pero que se consideran injustas, y entonces hay que reformar lo que haya que reformar para que esto llegue a ser ilegal. Y bueno, esa idea, digamos, implicaría mantenernos en la idea de que uno pague impuestos de acuerdo con el derecho y no de acuerdo con una idea moral. Y peor aún, que eso es lo más grave, que quien imponga esa idea moral de lo que hay que pagar de impuestos sea el Estado, la administración tributaria,
en su relación con los contribuyentes, donde entonces la decisión de cuánto debería pagarse está en manos de funcionarios y no como consecuencia del respeto de quizá uno de los principios basilares de la materia tributaria, y no solo de la materia tributaria, sino de la historia del Estado de Derecho, que es la reserva de ley en materia de impuestos, que desde la Carta Magna o incluso anterior a la Carta Magna pues empieza a ser el principio basilar de que no se pueden cobrar impuestos si los representantes legítimos de quienes los vayan a pagar no han consentido. No taxation without representation. Es una especie del principio del autoconsentimiento a través de los representantes populares, solo en esa medida se deben pagar tributos. Sin embargo, cuando decimos, no, pero es que es legal pero no es moral, de alguna forma se está proponiendo un enfoque donde nos salimos de esa idea de que se pagan los impuestos de acuerdo con la reserva o condicionado a la reserva de ley. Tanto así que, por ejemplo, de manera correcta, algún autor dice que los impuestos o el pago de impuestos, si no se ampara en una ley, si por ejemplo se ampara en una ley que es inconstitucional, por ejemplo, o si no se aplica bien la ley y los funcionarios se extralimitan en la aplicación de la ley, caemos directamente en una confiscación, porque es el Estado entrando en el patrimonio de las personas sin ese fundamento legal. La reserva de ley no solo tiene un aspecto, un contenido formal, digamos, de cómo se debe producir una norma tributaria a través de un procedimiento legislativo por un órgano legislativo, sino que también tiene un perfil material muy relacionado con la seguridad jurídica. Es decir, las personas, los ciudadanos tienen que tener seguridad jurídica a priori, estar advertidos de qué es lo que les corresponde en términos de contribución al gasto público. Esa seguridad que deriva de una discusión que además debe ser pública, hay un principio de publicidad, donde se debe discutir transparentemente quiénes son los que deben pagar determinadas cargas tributarias y permitir entonces una discusión pública, transparente, donde se pueda dar la composición de intereses en ese ámbito del Parlamento, y solo después de ello, y ya con claridad y seguridad de lo que corresponde pagar, pues entonces entrar en la etapa de respeto a la ley y respeto al deber de contribuir, y además la parte moral o ética que venga detrás de ese deber de solidaridad que la propia Constitución establece. Lamentablemente, estamos en una etapa donde empieza a haber algún tipo de confusión en cuanto a este principio basilar de la materia tributaria. Y, por ejemplo, una de las recomendaciones en el proyecto BEPS está en la introducción, en el propio ordenamiento, de los que llaman cláusulas antielusivas generales, que no es nada nuevo para nosotros. Por ejemplo, toda la vida hemos convivido no siempre bien con el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que básicamente impide o le permite a la administración hacer recalificaciones de las conductas jurídicas de los contribuyentes cuando éste está haciendo un uso manifiestamente inapropiado de las formas jurídicas. Es decir, está utilizando los contratos, está utilizando las figuras jurídicas no de acuerdo con su causa típica. Evidentemente aquí se entronca el derecho tributario con el derecho privado, porque tenemos que saber para poder determinar si una forma jurídica está siendo utilizada de manera manifiestamente inapropiada, primero debemos saber cuál es la forma apropiada del uso de esa forma jurídica. Y también tradicionalmente se dice esa cláusula antielusiva exige que las decisiones de transacciones que se vayan a hacer no tengan como única razón o como única justificación el ahorro tributario, sino que deben corresponder
además a una razón de negocio, a un business purpose, a un propósito de negocio, un motivo económico válido. Si tienen esas dos condiciones, se usan las figuras de acuerdo con su función típica de manera apropiada y además se tiene una razón de negocio, la administración debería respetar la autonomía de la voluntad, aun cuando eso represente un ahorro tributario. Eso es lo que se conoce como la elusión legítima. La Sala Primera tiene algunas sentencias donde ha dicho, incluso cosa que también es compartido en la doctrina, que existe el derecho al ahorro tributario, el derecho a la economía de opción, a encontrar aquella fórmula que dentro de la ley y dentro del ordenamiento me permita pagar lo menos posible. Ok, eso es estar dentro del derecho y la búsqueda de eso, la pregunta es, ¿está dentro de la ética profesional o no? O uno, a pesar de que el ordenamiento por sus defectos, por sus contradicciones, por sus vacíos, permite eso, uno debería decir, como abogado, no, yo pago más de lo que la ley me permite eventualmente pagar porque mi moral así lo establece. Me parece que no hay, o sea, que no podemos llegar, incluso es sano que no lleguemos a ese concepto, porque una cosa es que uno como ciudadano decida por sí ante sí pagar más de lo que corresponde. En el fondo lo que estaría haciendo ahí uno es una especie de donación, una especie de acto caritativo. Pero otra cosa es que el Estado o los depositarios del poder del Estado, los funcionarios administrativos, puedan llegar a arrogarse la posibilidad de hacer tributar de acuerdo con criterios morales más que con criterios legales. Y ahí, evidentemente, digamos, las fronteras del Estado de Derecho en un país claramente se pueden ver lesionadas o incluso anuladas. Decíamos que en el proyecto BEPS se propone una cláusula antielusiva que es un poco distinta a esta que acabo de describir, que describe básicamente una cláusula como la que tenemos en el artículo 8 del Código Tributario y que es pues relativamente normal en muchos países. BEPS, sin embargo, propone un modelo de cláusula antielusiva que dice más o menos lo siguiente: se pueden desconocer y recalificar y hacer pagar impuestos cualquier forma jurídica si uno de sus principales motivos es el ahorro tributario. En otras palabras, puede haber una razón de negocio, pero si además de la razón de negocio hay un interés particular o un propósito principal también de tener un ahorro tributario, el funcionario puede prescindir de esa transacción y hacer tributar como si no existiera. Vean ustedes que esto genera una situación de mucha inseguridad jurídica, porque esa idea de que hay un motivo principal entre varios, aunque existan motivos de negocio, cae rápidamente en el terreno de lo subjetivo y donde puede haber incluso un ejercicio arbitrario de parte de los funcionarios. En un foro en que se discutía sobre este tema, donde al expositor que hacía era un representante de la OCDE y estaba exponiendo las bondades de esta cláusula, y cuando se le hizo ver el problema de seguridad jurídica que podía acarrear, ¿saben ustedes cuál fue la respuesta? La respuesta fue decir, es que eso es precisamente lo que se pretende, que haya tanto nivel de inseguridad jurídica en el intentar ahorrar un poco de impuestos que la gente prefiera pagar al máximo. ¿Okay? Decíamos que la reserva de ley está emparentada con la seguridad jurídica, pero si a través de la reserva de ley aprobamos una cláusula que nos sume en la inseguridad jurídica total, porque quedamos en manos de interpretaciones incluso arbitrarias de los funcionarios y de conceptos cuasi morales de los funcionarios, pues rápidamente estaríamos saliendo de esa protección del derecho y cayendo precisamente en los juicios morales o en las valoraciones morales o éticas en la materia del pago de impuestos. Ese es un tema que yo, en lo personal, me parece que claramente me inclino por la conclusión de que uno paga impuestos porque la ley lo establece y no porque la moral lo dice.
Yo creo que hay que hacer esa distinción, es muy importante, incluso para una correcta ética profesional. Y el otro tema o el otro extremo que puede suceder es cómo comportarse frente a las normas aprobadas en la legislación, es decir, se ha cumplido con la reserva de ley, pero que son abiertamente injustas o que son incluso tienen forma o apariencia de legalidad, pero que en el fondo están violando principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Y bueno, hace unas pocas semanas tuvimos un foro en este lugar donde hablábamos sobre el tema de las contribuciones de la seguridad social para los independientes, que a todos ustedes que hoy están muy contentos por iniciar su carrera profesional, muchos como abogados independientes, les cuento que les espera un infiernito, ¿verdad?, con el tema del régimen jurídico de la Caja, donde llegamos a la conclusión en esa sesión que no hay un solo principio del Estado de Derecho que no esté violado con el sistema de la seguridad social que se nos está imponiendo a la brava a los profesionales independientes. Los invito en ese sentido, no me voy a extender en ello ni mucho menos, pero incluso el Colegio de Abogados tiene un informe que produjimos en la Comisión Tributaria, donde ustedes pueden revisar todos y cada una de esas violaciones. Y ante esas situaciones me parece que la ética profesional nos dice que hay que de alguna forma levantarse en armas, no se puede agachar la cabeza. Parte de la ética en ese caso es luchar contra la injusticia del ordenamiento que se considere vigente, porque uno podría decir, cuestionar completamente la legalidad de todos esos actos, pero el hecho es que la fuerza del Estado por el momento se impone y se invaden patrimonios de manera confiscatoria. Por ejemplo, yo no sé si ustedes que están entrando al ejercicio profesional son conscientes que de acuerdo con la Caja y haciendo la relación con la ley del impuesto sobre la renta, los profesionales deben pagar impuestos equivalentes al 45% de su renta neta. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuántos estaban conscientes que al hacerse hoy abogados incorporados al colegio les esperaba ese nivel de tributación? Estoy haciendo una pregunta. ¿Estaban conscientes? ¿Alguien que estaba consciente de eso? Bueno, no hay manos levantadas. Está claro. Bueno, eso es el ejemplo típico de lo que es la violación de la seguridad jurídica. Como esto nunca se ha discutido en el Parlamento, sino que eso se decide a puerta cerrada en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues es obvio que nos toma por sorpresa. Es decir, se han violado principios fundamentales del derecho en este caso. Y les decía entonces que me parece que en esos casos la ética profesional lo que nos dice es que debemos salir al paso, debemos levantar la voz y no simplemente agachar la cabeza, porque todo ese conocimiento que adquirimos, todo ese título que nos habilita para actuar y realizar funciones que no todos los ciudadanos pueden realizar, también exigen dar la cara y levantar la mano cuando se está ante situaciones de injusticia evidentes. De tal manera que, para concluir mi mensaje, yo les diría que la ética profesional requiere siempre preguntarse si estamos actuando a derecho, si estamos respetando el derecho. No podemos recomendar abusos del derecho. Cuando nos enfrentemos a situaciones donde se nos pide defender causas evidentemente ilícitas, me parece que ahí la ética debería decir no. Me parece que uno de los mensajes fundamentales que los profesionales debemos internalizar es que también debemos aprender a decir no. Es decir, hay que trabajar mucho y entre más clientes todos tengan y entre mejores puestos en la administración, en el Poder Judicial puedan tener y que todo el mundo viva bien, genial. Pero también hay que saber decir no para no poner todo el conocimiento jurídico al servicio de causas ilícitas,
tema que hoy día también es uno de los grandes riesgos, sin duda, de nuestra profesión. Bueno, muchas gracias, ese era el mensaje. No sé si los motivé o no, pero bueno, hice lo posible. Muchas gracias.